La verdad me he tomado la libertad de acortar un poco el título de la presentación y lo he resumido simplemente en retos y oportunidades del ecosistema de movilidad. Como decía, muy buenos días a todos y muchísimas gracias por la invitación a participar en este congreso. Soy Rafael Bestiner, socio senior de McKinsey y tengo algo más de década y media trabajando en la empresa. Comencé primero en las oficinas de Alemania y ya tengo unos 12 años en España y soy un apasionado absoluto de la movilidad. Hoy quería precisamente hablaros y contaros de principalmente 3 mensajes, ¿vale? Y antes de comenzar con ello, simplemente contaros un poco por qué estoy aquí. Estoy aquí porque soy parte, entre otras cosas, parte del grupo que lidera el Mackenzie Center for Future Mobility, que es un poco nuestro think tank, ¿no? Nuestra manera de explorar, de investigar y de servir a clientes de movilidad. Servimos a clientes dentro de toda la cadena de valor, desde fabricantes hasta, obviamente, distribuidores. Y además lo servimos colaboramos también con una multitud de asociaciones, entre ellos, por ejemplo, CLEPA en Europa, y lo servimos además en un amplio espectro de temas que vamos a estar tocando muchos de ellos ahora, que tocan producto, tecnología, tocan operaciones, tocan resiliencia y cadena de suministro, obviamente estrategia y financiación y, por supuesto, descarbonización. Y esto lo que nos permite es tener una voz en la industria y nos permite, obviamente, el poder tener impacto a escala. Y es por ello que estoy aquí. Y el primer mensaje con el que os quería dejar, bueno, yo personalmente, como comentaba Ángeles, he trabajado a lo largo de mi tiempo en McKinsey, tanto en aeronáutica como en automoción, pasando desde los OEMs a los proveedores, trabajando en el sector ferroviario, el sector de autobuses y de energético energético en renovables y de naval. Y el primer mensaje con el que os quería dejar, de los 3 que os comentaba, es del ámbito de la movilidad. Movilidad, la verdad, es un concepto muy amplio, y no podemos hablar de movilidad como un ente aislado. Y es por eso que cuando hablamos de movilidad, nosotros lo tratamos como un ecosistema de vasos comunicantes y un ecosistema que incluye tanto el sector público como el sector privado y cubre desde minería y producción de materiales básicos que necesitamos para poder sacar los productos, a toda, obviamente, la cadena industrial, a servicios financieros y de seguros y, obviamente, toda la parte de distribución, que al final engloba a la sociedad y nos engloba a todos como usuarios. Entonces, tenemos que pensar en ello, tenemos que pensar en esto como vasos comunicantes, donde cada uno de los actores en esta cadena tienen un rol bastante importante que tocar. Hemos estado escuchando del sector, un poco del sector con el comisionado del sector público. El sector público tiene un rol fundamental que jugar en el desarrollo de la movilidad y en conseguir los objetivos que tenemos. Y la verdad, vamos un poco tarde. Vamos un poco tarde a nivel de Europa y vamos inclusive algo más tarde en España. Y yo creo que dentro de eso vamos a estar hablando de la relevancia y el rol que tiene que jugar el marco regulatorio. Yo creo que parte de los mensajes es necesitamos acelerar de manera conjunta, pero hay que acelerar. Y en esta lógica del ecosistema os quería dejar con 2 reflexiones. Y 2 reflexiones por la que en principio tenemos ya tiempo hablando de movilidad y seguiremos hablando de movilidad. Al principio hablábamos o escuchábamos de que es una carrera de fondo, totalmente de acuerdo, pero es una carrera de fondo donde a veces vamos a ritmo de sprints, donde a veces vamos a ritmo de carreras de velocidad. Y la primera reflexión es, la movilidad estamos observando o estamos presenciando una revolución y vamos a continuar viéndola. Y una revolución en 5 dimensiones. Uno es la tendencia. Hace poco estaba escuchando una ponencia que hablaba de la raza humana y nosotros somos la raza que crea ciudades
y que vive en ciudades y que se urbaniza. Vive en grupos grandes. Esto va a continuar. Para el 2050 estamos hablando de casi 10.000 millones de personas y con un porcentaje muy elevado de ellos, 70% en ciudades. Esto crea obviamente un reto bastante relevante para cómo movernos y para cómo hacerlo de manera eficiente y genuinamente va a ritmo más acelerado. Segunda dimensión, hablaba antes de la regulación. Necesitamos ese marco regulatorio que permita, pero necesitamos también la agilidad para que el resto de la cadena de valor se desarrolle. Tenemos objetivos muy ambiciosos a cumplir. Iguales algunos tenemos la ambición de acelerarlos y, como decía antes, vamos tarde. Pero la parte de regulación es fundamental para poder cumplir con ello. Tercera, y me salto alguno de los órdenes, tecnología y modelos de negocio, que vamos a estar también tocando esto. Desarrollo tecnológico, innovación crítico y luego el que se ajuste a lo que los usuarios queremos, ¿no? Que también es una de las revoluciones que estamos viendo. El usuario de movilidad está cambiando mucho. Vamos a ver también algunos detalles de esto y pasan no solo de usar el coche como necesidad, sino sino combinar modelos de movilidad para poder llegar al destino de una manera eficaz. Y luego, obviamente, dentro de la parte tecnológica, la digitalización, automoción y automatización que nos permiten avanzar y apalancar todas estas mejoras para poder llevarlo mejor. Esa es la primera reflexión. La segunda reflexión dentro de este ecosistema, y ya comienzo con o doy entrada a lo que va a ser el grueso, el core de la presentación, es el principal reto. El principal reto que tiene la movilidad en la próxima década. Le llamamos la década de los 20. Y el reto viene por construir cadenas de valor que sean tanto circulares como resilientes. Resilientes, ¿por qué? Porque tenemos ya, y los últimos años han sido genuinamente complicados, pero tenemos ya algo de tiempo con picos de disrupciones, picos de inestabilidad, y o conseguimos cadenas que sean resilientes, con tendencias que van de globalización a multilocalización, o no podemos darle salida a todo lo que necesitamos, y luego tienen que ser obviamente circulares y sostenibles para poder ayudar a la senda de descarbonización y para poder crear la conciencia y crear el empleo necesario para cubrir desde extremo a extremo, desde la creación hasta el reciclaje. El segundo grupo de mensajes que os quería pasar, luego de haber, déjame decir, cerrado que el ámbito de movilidad es un ámbito amplio y que tenemos que pensar en un ecosistema, el segundo grupo de mensajes viene precisamente si profundizamos en la parte de retos y oportunidades. Y os quería pasar, nosotros como lo vemos en 3 bloques. Obviamente aquí he tratado de simplificar mucho y aún así ha quedado con bastante información en la página, pero os voy a pasar por ella y luego ir comentando o detallando o ilustrando algunos de los puntos. Y comienzo por el bloque del medio. El bloque del medio lo llamamos los impulsores de medio y largo plazo, son los que genuinamente están facilitando que haya no solo que exista la revolución de movilidad, sino que se consiga. Comenzando nuevamente por regulación, que esto no solo cubre la parte del marco de descarbonización y la guía que permite que se localice, sino también acceso a fondos, acceso a financiación, regulación absolutamente crítica y esto no va a dejar de serlo. Segundo bloque de tecnología. Tenemos que invertir en tecnología, no queda de otra. Tenemos que invertir en tecnología, este es un sector que vive de la tecnología y donde la competitividad pasa por tener tecnología. Y aquí, por daros un par de ejemplos, os hablo de la penetración que se espera de vehículos eléctricos, os hablo de cómo pasa esto a vehículos comerciales y os comento también no solo en la parte de avances tecnológicos, sino en la parte de mejora de costes, que es lo que permite luego que haya competitividad. En baterías, por ejemplo, estamos viendo baterías para coches eléctricos y pilas de combustible, un descenso continuo
del coste por megavatio hora, y esto es necesario para poder tener, ya de cara al usuario final, una paridad y un incentivo a ir a la adopción de coches eléctricos y de tecnologías distintas a las que tenemos hoy en día. La parte tecnológica es absolutamente fundamental y va a buen ritmo. Está a veces limitada por el resto del entorno, pero va a buen ritmo. Y luego el tercer punto del bloque del central es precisamente la elección de consumidores. Aquí, como clúster de automoción, tenemos que estar muy pendientes y ser siempre muy proactivos en entender qué quieren nuestros consumidores y cómo esto está cambiando el ecosistema. Por daros de nuevo un par de ejemplos. Hasta hace poco hablábamos mucho de micromovilidad y el cambio de movilidad urbana a micromovilidad. Ahora cada vez se está hablando más de minimovilidad y lo vemos en las ciudades. Y esto obviamente crea un incentivo o una necesidad de cubrir ese mercado. Es un mercado que está creciendo tremendamente y que va a seguir creciendo, y hay que cubrirlo con productos competitivos, hay que cubrirlo con oferta para poder llevar a ello. Este bloque del medio, sin embargo, siendo el principal impulsor, de nuevo no vive solo. Paso a la parte de arriba. No podemos solo pensar hacia dónde queremos llegar en el medio-largo plazo. En el corto tenemos una serie de tractores, aunque pongo allí impulsores, en verdad son detractores, ¿no? La cadena de suministro y la geopolítica en los últimos años lo que ha creado es una ralentización, y por eso hablaba y seguiré hablando de la necesidad de crear cadenas resilientes y de poder tener suficiente abastecimiento, y ya hablo además dentro de Europa, suficiente oferta dentro de Europa e inclusive dentro de España, para no tener dependencias o tantas dependencias globales. Y por ejemplificar uno de ellos, hablo obviamente de la parte de los chips, y ahora detallaré un poco más en ello. Y luego, además de los retos o las barreras que tenemos a corto plazo, este grupo del medio necesita una serie de facilitadores, donde nuevamente, y me siento la necesidad de decirlo, hay una necesidad de inversión y de infraestructura muy grande, y donde de nuevo vamos todavía bastante lentos. Aquí hay como clúster, como industria y como país, necesitamos avanzar. Infraestructura de recarga va lento, y además competimos con financiación, y eso también lo vamos a detallar a continuación. Competimos con financiación en una serie de tecnologías y rubros donde necesitamos que se le dé una visión y una salida del por qué la infraestructura y la inversión es necesaria aquí. Y ahora voy a ir detallando algunos de estos puntos para poderlos ilustrar, y terminaré luego con el último grupo de mensajes, que es un poco el camino a seguir, ¿no? Si pensamos en cadena de suministro, tres reflexiones. Una, obviamente, es macroeconómico, lo que estamos viendo en Europa y en España, tanto inflación como escasez de energía. Otra reflexión es cómo estamos viendo la concentración tanto de oferta como de demanda fuera de Europa. Y aquí, por daros un par de ejemplos, estoy poniendo ventas de automóviles en China, donde ha crecido de menos de 10% de hace 20 años a más de 30% ahora, y donde hay una oferta concentrada también de muchas de las materias primas que nos hace falta para poder dar abasto a todo a lo que queremos hacer de movilidad. Y luego tenemos un tercer punto, simplemente por ilustrar la complejidad de donde estamos ahora como Europa, obviamente la caída de demanda. La caída de demanda, estamos luego de tener un alza, y estábamos viendo antes datos y mostraré algunos más, un alza luego de la pandemia, ha caído y todavía no se ha recuperado, y tardará algo de tiempo en recuperarse. Si pensamos en la parte en el punto de semiconductores, y aquí os doy algunos datos precisamente del MCFM, nosotros normalmente intentamos diseñar distintos escenarios, y aquí nuestro escenario base de producción de vehículos se puede ver bastante limitado y estamos hablando de nuevo, que es la curva de abajo, a no llegar en el 2030 a niveles prepandemia, por
solo por el tema de semiconductores. Y aquí nos hace falta dos cosas por trabajar. La primera es el ganar cuota de mercado de otras industrias. Y de nuevo, esto solo se consigue si la industria de automoción es lo suficientemente appealing, lo suficientemente competitiva y en alza. Y la otra es creación de capacidades adicionales, porque nos hace falta capacidad para ello. En el tema de regulación, y esto de nuevo solo es por ilustrar, nos hablaba también el comisionado antes de la contaminación. Aquí al lado izquierdo lo que tenemos es por arquetipo o por tipología de ciudad, tenemos un reparto entre el uso, el tipo de vehículo que se utiliza. Y vemos, por ejemplo, ciudades europeas que consideramos dependientes de automóviles, como puede ser Roma, todavía hay una dependencia de vehículos privados o un uso de vehículos privados de 84%. Otras ciudades que han comenzado a impulsar, aunque todavía están bastante lejos, como puede ser metrópolis tipo París, están en 55%. Esta situación de ahora lo que nos crea problemas tanto de contaminación, que van en contra obviamente de la descarbonización, y aquí os paso datos de millones de toneladas de CO2 que se acumulan en exceso. Consideramos exceso porque es durante la congestión y en tiempo perdido de productividad. Estamos hablando de entre 3 y 5% de tiempo perdido de productividad en atascos. Y este tipo de retos son los que con el marco regulatorio adecuado también tenemos que ser capaces de solventar. Si vamos a tecnologías, y os quería dejar solo con, de nuevo, 3 ilustraciones. La primera, y todas un poco también relacionadas con el concepto de vasos comunicantes que hablaba. Este gráfico lo que nos muestra es la adopción y del impulso que vemos en la adopción del vehículo eléctrico. Y salen un par de mensajes. El primero es, globalmente, lo estamos viendo. El segundo es, China había comenzado con retraso y ha dado una aceleración bastante relevante. Estados Unidos continúa con retraso, calculamos de alrededor de 2 años, si lo comparas con Europa y China. Y Europa, aunque venía a un buen ritmo, se ha ralentizado. En el último año, a partir del 21, se ha ralentizado la adopción. Y esto se debe principalmente a temas de subvenciones y obviamente a limitaciones de oferta. De nuevo, el concepto de vasos comunicantes y por qué es tan importante pensarlo en su conjunto. 2 puntos más de tecnología, y esto es ya, déjame decir, la parte quizás más positiva, ¿no? de la película. El ritmo de desarrollo tecnológico está creciendo y esto va creando tanto nuevas capacidades de mercado como una oferta mucho más amplia. Y os dejo solo con dos diapositivas de conducción autónoma. Esta primera nos muestra la foto desde el 20 hasta el 35 y por secuencia o por madurez de adopción o de desarrollo de coche autónomo, y lo que nos dice es que preveemos, aun y cuando ahora todavía estamos con un porcentaje de adopción de vehículos autónomos bastante bajo, creemos que esto para el 2035 la foto va a ser bastante más robusta, más mezclada y sobre todo va a haber un auge en el mercado que esto puede crear. Estamos hablando de miles de millones de dólares o de euros en mercado potencial, que tenemos que ser capaces tanto de capturar como luego de poner al consumidor. Y un tema adicional o un ejemplo adicional sobre la tecnología de los coches autónomos, hablaba antes de que tiene que ser competitivo. Y aquí hablaba antes del coche eléctrico, ahora estoy hablando de la tecnología de autonomía. Tiene que ser competitivo versus lo que tenemos hoy. Y nuestra estimación es que alrededor del 2035 ya va a haber la línea punteada que ves en el medio es la paridad de precios versus lo que sería un vehículo privado, obviamente asumiendo uso de 300.000 kilómetros durante su vida, con ciertas condiciones, pero es la paridad de precios entre lo que sería hoy un coche privado de propiedad
y lo que sería el Mobility as a Service. Y para el 2035 ya consideramos que van a haber varias tecnologías, sobre todo en grandes coches autónomos compartidos, donde esto va a ser bastante más económicamente viable y por ende una oferta mucho más competitiva y atractiva versus la actual. Os comentaba antes también de las preferencias de los usuarios y cómo como clúster industrial y como clúster de automoción para mí es absolutamente crítico siempre estar pendiente de cómo evoluciona los consumidores, como personas y como familias evolucionamos. Esto viene de los insights que sacamos con bastante periodicidad, los hacemos cada semestre y lo que hacemos es tipificar distintos arquetipos de usuarios, 9 en total que los tenemos y estábamos comparando entre hoy y la proyección que tenemos a 10 años. Y vemos, comienzo si quieres por algunos de los de abajo, los que denominamos entusiastas de micromovilidad o entusiastas del net zero o urbanistas que utilizan multimodal. Hoy en día esos segmentos, la preferencia va al alza y van a estar cogiendo parte de los usuarios que hoy en día siguen siendo muy tradicionalistas en la movilidad. Con lo que, de nuevo, cada vez tenemos que pensar no solo en un nodo, sino en multinodal, y no solo en macro, sino en micro y mini, para poder cumplir y obviamente en que sea ecológico. Otro punto para resaltar o para corroborar lo anterior, y de nuevo esto viene de los insights que sacamos al preguntar, esto es en toda Europa y luego también hacemos preguntas específicas para España. Lo que vemos a la izquierda es de las personas que han respondido, cuántos utilizan qué tipo de modo de movilidad. Y vamos desde el vehículo privado hasta luego una movilidad compartida. Aunque todavía, obviamente, el peso y el balance va hacia el vehículo privado, lo que vemos a la parte derecha del gráfico es la tendencia. Después tenemos que creerlo, ¿no? Pero por lo menos cada quien asume que va a querer utilizar menos el vehículo privado y vemos el usar menos el vehículo privado es el que va en -5 y cada vez va a ir más hacia uso de transporte público, hacia micromovilidad, hacia movilidad compartida o hacia movilidad compartida en pool. Y aquí os doy quizás un dato curioso. Os comentaba al principio que comencé en McKinsey en Alemania. En la oficina de Alemania, siendo Alemania como es en automoción, obviamente parte de la compensación venía con un car plan, ¿no? con un plan de posible acceso a tener un coche de empresa dentro de ciertas condiciones y era algo parte de la oferta competitiva. Hoy en día, casi ninguno de los consultores que tenemos entrando en la oficina quiere esa opción y ha llegado al punto que ofrecemos tanto la posibilidad de un car plan como la posibilidad de tener tarjetas de lo que sería el equivalente del Renfe o inclusive bicicletas para moverse en la ciudad. Y la mayoría se están yendo hacia allá. La mayoría de los nuevos consultores se están yendo hacia allí. Con lo que, de nuevo, tenemos que creérnoslos o no, pero desde luego estamos yendo hacia... Hay un cambio que nos hace y nos pone el reto de pensar en una movilidad mucho más integrada. Y ya el último punto, si os acordáis teníamos el bloque del centro, teníamos los retos o las barreras que nos supone el corto plazo y luego teníamos parte de los facilitadores y hablaba de la infraestructura. Y os quería solo dejar con un par de datos aquí. El primero es la magnitud de la infraestructura y la inversión que hace falta, tanto en infraestructura de recarga como en mejora de la red, como en renovables. Bueno, al final necesitamos energía verde para poder tener descarbonización, materiales verdes y cadenas de suministro verdes. Y todas ellas, al final, además de que son magnitudes bastante importantes, estos son datos todos de Europa, aún así representan un porcentaje o una fracción de lo que haría falta o de lo que hace falta en su totalidad. Estamos hablando de la infraestructura de recarga, si lo comparas con la 5G, alrededor del 18% de toda la inversión que hace falta
en alta velocidad para Europa. Si pensamos en mejora de red, que lo necesitamos para tener todos los puntos de recarga y para poder tener mejor conectividad, estamos hablando de 11% de todas las inversiones anuales que hay que se necesita en Europa. Y si pensamos en energía renovable, la inversión en renovables para poder tener o satisfacer la demanda de movilidad eléctrica suponen solo el 20% de todas las inversiones que hacen falta en energías renovables y que se quieren acometer en energías renovables para Europa. Con lo que, de nuevo, competimos y, por tanto, necesitamos hacer que esto tenga sentido. Dentro de esta lógica, y solo por dejaros un dato de cómo estamos en Europa, Noruega y Holanda son los dos países dentro de Europa que tienen una red hoy en día consideramos más avanzada, y esto simplemente lo tomamos por la columna del medio, ¿no? Que es comparado al parque automotor que tiene el país. Si pensamos fuera de Europa, y eso lo que nos sugiere es que países como Alemania, como Francia, como Italia, pues tienen todavía mucho que recorrer. Y si pensamos al resto del mundo, China es quien tiene la mayor cantidad de puntos de recarga, y Corea del Sur es quien lo tiene mejor estructurado para vehículo eléctrico, con lo que de nuevo en Europa tenemos que ponernos las pilas, como quien dice, y hacerlo de una manera acelerada. Y la última sobre esta, hablábamos también de baterías. Y escuchamos al comisionado también hablar del PERTE. En las baterías, Europa está por detrás de China, muy por detrás de China, e inclusive en brecha por detrás de Norteamérica. Hace falta inversión en baterías, hace falta crear baterías. Dentro de España creo que se están haciendo, bueno, tenemos en distintas comunidades autónomas, en Valencia, en Extremadura, en el País Vasco, igual dentro de Castilla y León habría que hacer más de baterías, pero todavía nos queda una brecha bastante importante por saldar, si no queremos que parte de esto venga de fuera. Y esto va también en línea con el concepto de cadenas de suministro resilientes, ¿no? Y ya por último, el tercer grupo de mensajes era precisamente el camino a seguir, ¿no? Y lo trataba de resumir en 6 puntos principales, que lo has estado comentando yo creo que cada uno de ellos, pero solo por corroborarlos. Y además que creo que van bastante acorde con la agenda del Congreso, con los foros o las secciones tanto de talento como de tecnología y de competitividad. La primera, de nuevo, el camino a seguir es el pensar en cómo creamos estas cadenas de suministro resilientes. El segundo es la imperativa de invertir en tecnología. El tercer camino a seguir es siempre pensar en la evolución de los consumidores y en que la oferta sea competitiva para ellos, que si no vamos a estar compitiendo con otros rubros y no necesariamente obteniendo o llegando donde queremos. Luego hace falta la atracción de capital, y aquí es donde también la parte del marco regulatorio tiene que jugar un rol muy significativo. El quinto es la innovación continua, y aquí hablo de innovación no solo en la parte de tecnología, sino también en los nuevos modelos de negocio. Y ya por el último, que lo dejo de último siempre porque me parece de hecho uno de los más importantes, es el talento. Hablábamos del talento y aquí también estamos en competencia con todos los demás sectores. Hay talentos en estos nuevos modelos de negocio que son, yo les llamo agnósticos al sector. Temas de Big Data, temas de conectividad. Al final no solo les interesa estar en automoción, les pueden estar de hecho en cualquiera de ellos, y necesitamos ser capaces de atraerles. Y la manera de atraerles pues va, y no solo de atraerles, sino de retenerles. Y esto va por la oferta que tenemos y por la visión que tenemos que contribuya con la sociedad. Y bueno, ya con esto termino. Muchísimas gracias, y voy a estar durante el día y obviamente encantado de profundizar o comentar cualquiera de estos puntos. Muchas gracias. Gracias.